Muy buenas tardes. El programa STEAM de la Sugerencia Educación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Escuela de Lima le da la más cordial bienvenida a todas las personas que se van conectando al Facebook de Lima Educación. El día de hoy se va a desarrollar el conversatorio virtual La revolución tecnológica en el futuro de la educación, a cargo de Axel Morza, diseñador industrial y docente STEAM Maker del Colegio Israelita de México. A él le encanta la idea de compartir aquello que puede aportar algo al mundo y admira el potencial de los niños para ayudarlos a ser mejores. Queremos recordar al público que se está conectando que todas sus preguntas y consultas la pueden dejar por el chat de este video, que al finalizar se van a estar respondiendo. Muy bien, entonces vamos a dar el pase al ponente Axel Morza con el conversatorio virtual La revolución tecnológica en el futuro de la educación. Adelante, Axel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y bueno, sin más que decirles, vamos a comenzar con esta pequeña charla. Todas aquellas dudas que ustedes tengan, yo las voy a contestar con todo gusto. Y pues sin más que decir, vamos a comenzar con esto. El tema del que vamos a hablar es la revolución tecnológica en el futuro de la educación, que es un tema que ha empezado a girar alrededor de nuestras cabezas en los últimos 5 años y que por fin hemos logrado a darle una solución, sobre todo con el tema de la educación. Como saben, yo soy docente STEAM y actualmente trabajo en el Colegio Israelita de México, que es parte de la Red Mundial de Colegios ORT, y les hablaré desde mi perspectiva y experiencia profesional sobre el rol que tendrá la tecnología en el futuro de la educación. Ahora, vayamos por partes. Seguramente la primera pregunta que nos surge es, ¿qué es la revolución tecnológica o qué es una revolución tecnológica? Yo de pequeño me imaginaba algo más o menos como lo que ven en esta imagen, pero la mejor forma de describirla es algo más como esto. Esta es una imagen de la película Odisea 2001, en donde se representa el momento de la llegada de la razón a la especie humana. Las revoluciones tecnológicas suceden a partir de la implementación de una nueva tecnología o de un nuevo desarrollo tecnológico que genera un cambio importante en la historia humana, que marca una nueva era de progreso y de desarrollo. De hecho, se considera que en la historia han existido 5 revoluciones tecnológicas. La primera es la Revolución Agrícola Británica, que tuvo lugar entre el siglo XVII y XVIII y, entre otras cosas, fue determinada por la creación de la máquina de hierro para el arado. Tuvo como consecuencia el crecimiento demográfico, que sentó las bases para la siguiente revolución, que fue la Revolución Industrial. De hecho, según lo consideran algunos historiadores, fue la primera de 3 revoluciones industriales, y en gran parte fue desencadenada por la invención de la máquina de vapor. Posteriormente tenemos la segunda revolución industrial o la revolución técnica, que destacó por la internacionalización de la comunicación, puesto que, por ejemplo, la revolución industrial y la revolución agrícola ocurrieron principalmente en Europa y en Gran Bretaña, incluyendo a Europa principalmente. Dicho esto, la comunicación y uno de los inventos que la hicieron posible fue el telégrafo, que es esta invención que tenemos aquí. En el cuarto puesto tenemos la revolución de la información y la telecomunicación, protagonizada precisamente por los primeros teléfonos celulares. Estos aparatos del tamaño de un ladrillo que nos permitían conversar con otra persona en algún otro lugar del mundo. Claro, era muy difícil todavía llegar hasta el otro lado del mundo, pero el simple hecho de tener una conversación en la palma de nuestra mano sin ningún cable conectado era un súper avance para la historia. Finalmente, llegamos hasta nuestros días, con algo que se le llama revolución científico-tecnológica o revolución de la inteligencia, también conocida como la tercera revolución tecnológica, cuyo invento destacado aún no conocemos porque todavía estamos viviendo en esta época. Sin embargo, como ya la estamos viviendo, podríamos empezar a pensar que la aparición de todo tipo de dispositivos inteligentes y los pasos agigantados a los que avanza la tecnología digital y las de las telecomunicaciones son los protagonistas hasta el día de hoy. Antes de continuar, me gustaría romper un paradigma que prácticamente todos tenemos, y es que cuando escuchamos la palabra tecnología, lo primero que viene en nuestras cabezas es esto. Una computadora, un dispositivo móvil, una tableta,
un robot, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que tiene una pantalla, una batería, sensores y una programación en ellos. Sin embargo, y aunque no estamos del todo equivocados, normalmente nos limitamos a llamar a la tecnología solo a aquellos productos que son parte de una tecnología, sí, pero que son solo tecnologías informáticas y es solo un pequeño espacio de todo lo que abarca la tecnología, además de las electrónicas y las digitales. Y resulta que la tecnología va mucho más allá. Tiene un origen mucho más antiguo de lo que pensamos. Y de hecho, este es el origen. Proviene del griego tekné, que se traduce como arte u oficio, y logos, que se traduce como estudio o conocimiento. La tecnología, pues, después de procesar un poco esta definición, sería la aplicación del conocimiento a la solución de un problema o al mejoramiento de alguna capacidad humana. Asimismo, la tecnología es una de las cosas que nos dan esta cualidad tan extraña que nosotros hemos llamado humanidad. Y para comprobarlo, les voy a mostrar algunas tecnologías que probablemente ahora no los tomamos en cuenta como tecnologías y no habían llegado a imaginar que lo eran. Sin embargo, se entran en esta misma definición de la tecnología como la aplicación del conocimiento a la capacidad humana. El primero de ellos, comenzamos con el lenguaje y con la escritura, que son dos desarrollos tecnológicos y de los más maravillosos y trascendentes de la humanidad, ya que es una forma de transmisión generada a partir de un código. Este código está compuesto por símbolos individuales que nosotros llamamos letras, que a su vez agrupamos y originan otro código u otro grupo llamado palabras. Estas palabras funcionan para describir todo tipo de conceptos de una forma en la que todos estemos de acuerdo y en conjunto estos conceptos forman un mensaje que pueden ser entendidos por otras personas que conozcan el mismo lenguaje en el que nosotros lo creamos. Y este lenguaje también es conocido como idioma o lengua. Una vez que decodificamos cada componente de dicho mensaje en el idioma correcto, podemos repetir el proceso de vuelta y responder a quien nos mandó el mensaje inicial, formando un sistema de comunicación mucho más claro que el que existía antes de esta invención y que podemos hacer perdurar por siglos con la escritura. Otro de estos desarrollos tecnológicos surgió con la ayuda de la primera tecnología de la que les hablé y se pudo crear una nueva. Esta es la ley o las leyes y las normas, que son lineamientos para regular nuestra conducta y resolver nuestras diferencias. Normalmente están escritas, son bastante complejas de entender y son este punto medio que nos ayudó a llegar a acuerdos, siendo que además de que nosotros podemos ser seres razonables o racionales, también somos seres que nos dejamos llevar por nuestras emociones y nuestros deseos. Por ello, después de estos estratos bien analizados, surgió un tercer estrato llamado ética o moral, el cual está determinado por estas leyes o normas. Posteriormente tenemos al arte. Y ustedes dirán, ¿el arte es una tecnología? Pues digamos que en su desarrollo y en su nacimiento lo fue. Esta actividad que nos permite expresar, contemplar y compartir emociones que nos lleva más allá en nuestro estrato emocional. Fue un desarrollo tecnológico muy parecido a la escritura. Se simbolizan o se significan cosas al representar y se transmiten mensajes de una forma en la que ningún otro ser vivo lo ha hecho hasta el momento, o no que nosotros lo sepamos. Finalmente tenemos a la guerra, esa aplicación de conocimiento que desgraciadamente solo nos ha traído a la destrucción y a la pérdida de muchas otras cosas maravillosas que vivimos antes. Y desgraciadamente es una de las actividades humanas que han desencadenado la mayoría de los desarrollos tecnológicos trascendentes en nuestra humanidad. Ahora que tenemos más claro lo que significa tecnología en nuestras vidas y en nuestra raza y en nuestra historia, y lo que es una revolución tecnológica, hablemos un poquito de la educación del futuro. Como estamos en una emisión de la página de Lima Educación, voy a retomar ciertos temas de los que nuestra audiencia seguramente han escuchado en transmisiones anteriores. Y es la educación del futuro, sobre todo en algo muy específico, que es la educación STEAM.
Para empezar esto, la ONU lanzó en 2015 la Agenda 2030 o 2030. Es un tratado internacional en donde nos describen cómo los seres humanos estamos llegando al límite de lo irreversible de los daños que hemos hecho en nuestro planeta. Y el último momento que tendremos, en el mejor de los casos, para revertirlo o reducirlo o mitigarlo, es el año 2030. Con este contexto y bajo este planteamiento, surgió una incógnita, o más bien una revelación. Y esta es que la última generación, obviamente no la única, que tiene en sus manos la capacidad de hacer este cambio, son los niños y jóvenes que tienen entre 10 y 20 años. Es curioso, ¿no? Porque incluso hace 5 años que nació la Agenda 2030, en 2015, todas estas personas que hoy tienen entre 15 y 20 años, ¿saben a qué se dedican? Precisamente, son personas que se dedican a estudiar, son estudiantes. Esto pues nos hizo reconfigurar o reconsiderar lo que es la educación y el significado de la educación para el futuro de nuestra humanidad. Aunado a la velocidad con la que la tecnología avanza en nuestros días, tendrá como consecuencias que una gran parte de las profesiones que hoy en día existen pueden dejar de existir o serán sustituidas por desarrollos tecnológicos. No sabemos exactamente cuáles son esas profesiones misteriosas del futuro, pero lo que sí sabemos son algunas cosas o la mayoría de las cosas que nuestros jóvenes y niños deben saber para estar bien preparados cuando llegue ese momento. Dentro de la Agenda 2030 de la ONU se generaron 17 metas del milenio para un desarrollo sustentable, ya que el desarrollo sustentable o la mitigación del daño al medio ambiente que hemos causado es el principal problema que tenemos que resolver en unos cuantos años. Con estos planteamientos catastróficos y con muy mala pinta, la educación tomó un nuevo camino que honestamente tardamos demasiado tiempo en comenzar. Reuniendo ciertas teorías educativas de personas que habían pensado que la educación, al ser una actividad que nos prepara para la vida real y que no estaba relacionada con la vida real, se tomaron teorías de personas que pensaron distinto e intentaron cambiar las cosas y que tal vez en su momento no fueron escuchadas o no fueron apreciadas o no fueron aceptadas como deberían haberlo sido. Por ejemplo, Jean Piaget con la teoría constructivista del conocimiento, en donde los profesores ya no son estas autoridades que imponen el conocimiento, sino que son facilitadores que con las experiencias de los alumnos o los aprendices ayudan a construir nuevo conocimiento. Y es que es así como nosotros aprendemos. Nosotros aprendemos construyendo a partir de nuestras experiencias y nuestros conocimientos previos y relacionándolo con todo aquello nuevo que viene. De este modo surgió el constructivismo o la teoría constructivista. Posteriormente tenemos la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, porque últimamente ha cambiado, pero hace 10, 20 años, 30, 40 o 50, el conocimiento estaba centrado únicamente en las ciencias y en las ciencias naturales, las ciencias exactas, y las ciencias naturales, lo cual no está mal. Sin embargo, el modelo educativo tradicional, por así llamarlo, marginaba y seccionaba a las personas que no contaban con ciertas inteligencias desarrolladas, que eran la lógico-matemática y la de las ciencias naturales. Entonces, fue que Howard Gardner resaltó con 7, 8 inteligencias, perdón por el dato, no se los tengo ahorita completo, pero son 7 u 8, incluyendo la inteligencia musical, la tecnología cinética espacial, la inteligencia lógico-matemática, por supuesto, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia que tenemos nosotros al relacionarnos con el medio natural. Posteriormente coincidió con el crecimiento de un movimiento llamado Movimiento Maker. Y al confluir todos estos factores con la Agenda 2030 de la ONU, surgió esto que llamamos el modelo educativo STEM, que es un acrónimo cuyas letras hacen referencia en inglés a las disciplinas ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y que sería un modelo que finalmente estaría a la par de las situaciones de la vida real, que es para lo que se supone que nos prepara la educación.
Tenemos STEM a las tradicionales y siempre dominantes disciplinas de ciencias naturales y ciencias exactas. Y aunque en este esquema estábamos implementando características como el trabajo colaborativo, el trabajo sobre las emociones, el trabajo autónomo y otras, hacía falta todavía un pequeño detalle. Y fue entonces cuando se agregó la letra A de arte, que no solo hace referencia a las bellas artes como tal, sino a todas las ciencias sociales o los liberal arts y disciplinas que toman en cuenta los factores humanos, de tal modo que la letra de arte sería el catalizador de todo ese conocimiento, pero ahora sería contextualizado con el mundo real y con su utilidad en nuestras vidas, para que la educación, en lugar de ser una experiencia mecánica, fuera provechosa, tuviera sentido dentro de un conjunto y tuviera además significado en nuestras vidas. Dicho todo lo anterior, podemos estar todos de acuerdo en que el futuro de la educación no es necesariamente esto. Una llamada en Zoom en donde hacemos todo lo posible por adaptarnos a la situación actual para seguir transfiriendo estos conocimientos. La realidad que vivimos actualmente sí tiene alguna parte de esta revolución tecnológica y de la influencia que va a tener en la educación del futuro. Pero sí es un excelente ejemplo de cómo la tecnología surgió al rescate para mantener el mundo girando en esta situación de crisis mundial. Uno de los sucesos más destacables de la relación de la tecnología con la educación es el crecimiento exponencial que se ha visto en los últimos meses de material educativo documentado y abierto. Con esto me refiero a que tanto docentes como alumnos y familias completas nos hemos visto obligados a optar por plataformas digitales para la mayoría de nuestras actividades cotidianas. También tuvimos la necesidad de subir a la red constantemente evidencias de todo tipo, de todo lo que hacemos, de tal modo que aquellas cosas que antes se olvidaban con el tiempo porque alguna persona dejaba de transmitirlas de persona a persona, ahora quedan guardadas para la posteridad en forma digital. Cosa que no hubiera sido posible hace unos años, por ejemplo, en 1956, cuando un disco de memoria de 5 megabytes era del tamaño de 2 refrigeradores actuales. Porque como ven en esta imagen, la posibilidad de llevar un montón de información en la punta de nuestro dedo, como en esta SD card en 2020, con 1 terabyte de información, solo era parte de alguno de nuestros sueños más descabellados. Dicho esto, y como yo sé perfectamente que ustedes están aquí para que les comparta lo que les sucederá a la educación en el futuro, claro, nadie puede viajar hasta el momento al futuro y volver para contarnos lo que pasa. Y bueno, también para que sepan lo que a nuestros alumnos nos espera, a nuestros docentes les espera y a nuestras familias les espera. En pocas palabras, para lo que nos espera a toda la humanidad. Comenzando por decirles que las tecnologías digitales de las telecomunicaciones y las tecnologías electrónicas llegaron para quedarse. Comenzamos por la programación. Puede no parecer evidente, pero la presencia cada vez mayor de toda clase de dispositivos inteligentes en nuestra vida diaria nos llevará a tener la necesidad en algún momento de comprender o incluso en algún momento modificar, por ejemplo, el código de programación de un montón de objetos. Y aunque dentro de los objetos podemos incluir a cosas tan sofisticadas como un robot, un ejemplo de programación de la vida diaria podrían ser sensores de un apagador de la luz en nuestra habitación o una página web personal, que son cosas que ya son algo de toda la vida de nuestra vida diaria. Otra de las herramientas que será indudablemente parte de nuestra vida diaria en un mejor futuro son las disciplinas, por ejemplo, de diseño. Principalmente por las capacidades que desarrollan en nosotros del pensamiento holístico. Esto es, de pensar y actuar tomando criterios, por ejemplo, funcionales, productivos y todos los inherentes a un producto, pero también al mismo tiempo los factores humanos y medioambientales relacionados con dichos productos y las repercusiones que cada etapa de este proceso tendrá en nuestro entorno medioambiental, social, cultural y económico, buscando la mejor solución posible para todos estos factores. Y es un tema complejísimo. Muchas veces nos concentramos en el factor productivo,
o en el factor económico, o en el factor social, o en el cultural, o en el medioambiental. Pero al final, cuando solo pensamos en uno de estos factores, casi nunca logramos hacer las cosas bien o como deberíamos. Así como la capacidad de asumirnos a nosotros mismos es importantísimo, asumirnos como individuos que forman parte, de un conjunto o un sistema cuyas necesidades debemos priorizar con la misma importancia que las propias, de tal modo que logremos salir finalmente de este círculo vicioso de egoísmo humano que nos sigue llevando cada día más a nuestra extinción. Quiero recalcar que literalmente los protagonistas de la salvación del mundo, y esto es algo muy real, y también de la humanidad, son quienes están recibiendo esta educación para el futuro, que se relaciona con el mundo exterior, que en nuestra situación actual es un panorama bastante caótico, en donde serán parte de los conocimientos cosas como el diseño, el contexto social, la empatía, el trabajo en equipo, la filosofía de comunidad, todo aquello que nos permite ser flexibles para lograr cambiar nuestros paradigmas, nuestra cultura de consumo y nuestras conductas sociales destructivas, con nosotros mismos y con el entorno. Y con todas otras especies que compartimos el mundo, porque como sabrán no somos unos individuos o una raza o una especie que vive desconectada de todas las demás. Al mismo tiempo, debemos ser críticos y debemos ser muy precisos y apoyarnos de todas las ciencias naturales y exactas para que dicho conjunto de aparentes ambigüedades que siempre hemos tenido, por un lado las ciencias exactas y las ciencias naturales, por otro las ciencias sociales, las artes y las humanidades, logren llegar a un balance dinámico que no se ha logrado nunca antes en ninguna de las revoluciones tecnológicas. Y es continuar desarrollando nuestra capacidad de la tecnología al máximo, pero lograrlo sin todo el impacto negativo que las otras revoluciones tecnológicas han causado a lo largo de nuestra existencia. Eso fue todo por mi parte. No me queda más que agradecerle a todos los que se interesaron en esta transmisión. Por supuesto, a Lima Educación por el espacio. Les comparto también, si les interesó esta conversación o alguno de estos temas, que pueden encontrar todo tipo de material original, artículos, noticias y mucho más buscando en Facebook y YouTube More Sapiens, donde con muchísimo gusto también pueden contactarme y si les parece, podemos de inmediato, en este momento, responder a algunas inquietudes de aquellas personas que están viéndonos en esta transmisión en vivo. Muchas gracias. Ahora, en este momento estoy entrando a la transmisión para ver todos sus comentarios. En un segundo voy a ser capaz de leer algunos de ellos. Ok, nos dice por ahí Rosita Pretel. Actualmente es una educación prusiana. Ok, he escuchado el concepto, pero déjenme decirles que sobre la educación prusiana no tengo mucho. Ojalá nos pudieras compartir más de ello. Jesús. En este momento estoy entrando a la transmisión para ver todos sus comentarios. Listo. Jesús G. nos dice, yo creo en lo mismo, pero trato de cambiar eso en mis alumnos. Por eso me capacito, busco crear. Es una revolución de abajo hacia arriba. Exactamente. Por desgracia, nosotros venimos desde un estrato muy bajo al que nosotros mismos nos hemos llevado, pero no es imposible y creo que una de las profesiones que más nos va a ayudar a esto somos nosotros, los docentes, y tenemos en nuestras manos una misión igual de grande que la generación de estudiantes que hoy en día están preparándose para enfrentar estos problemas. Nos dice por ahí también Betsy Sánchez Pretel, muy interesante, muchas gracias Betsy. Luis Benjamín Escudero nos dice muchas gracias.
Jesús G nos dice, muy interesante en verdad, pero quisiera saber por dónde nos recomienda empezar, cómo adaptarnos a este mundo tan cambiante. Bueno, pues esa es una buena pregunta, Jesús. Lo más importante es tener en cuenta que la tecnología está avanzando, a pasos tan agigantados que a veces hasta para nosotros es difícil adaptarnos a cada uno de los cambios, por lo cual es súper recomendable que nos estemos actualizando constantemente. Y justo también esta parte de la actualización es un tema interesante porque las actualizaciones son tan rápidas que muchas veces no los podemos encontrar directamente en artículos de divulgación científica. Entonces, en este caso, las redes sociales pueden tomar un rol muy importante, como por ejemplo este tipo de transmisiones, en donde expertos que están de la mano de estos temas constantemente están dándonos una retroalimentación de lo que sucede en tiempo real prácticamente. ¿Cómo empezar? Esa es una forma. También algo que podemos empezar a hacer es cambiar nuestro estilo de vida. Comenzar a cambiar nuestros hábitos de consumo, por ejemplo, utilizar menos plásticos de un solo uso, intentar alargar la vida útil de nuestros productos, intentar disminuir la cantidad de veces que renovamos nuestros equipos electrónicos, porque como saben, por ejemplo, la extracción de litio es una actividad que de verdad le hace muchísimo daño al medio ambiente y que es un mineral que prácticamente usamos en todos los dispositivos que tenemos para las baterías. Eso sería también un buen comienzo. Y sobre todo cambiar nuestra actitud en función de todo lo que hacemos. De manejar nuestros desechos, por ejemplo, separar la basura, intentar buscar reciclar o no generar desechos, no generar ningún tipo de basura, que es algo muy difícil de lograr, pero no es imposible. Podemos también ahorrar la energía que utilizamos en nuestras actividades diarias y más que nada transmitir esta actitud a todos los que tenemos cerca. Los grandes cambios empiezan con acciones pequeñas y si estas pequeñas acciones se transmiten a las personas que tenemos cerca, se va a esparcir más rápido de lo que ustedes imaginan. Eva QE nos dice muchas gracias. Gracias a ti, Eva, por estar al pendiente de la transmisión. Linda Garibay nos dice, nuestra educación es muy memorística, ¿cómo mejorarla? Bueno, ahí sí es un tema importantísimo, porque lo malo no es memorizar cosas, porque al final, cuando aprendemos algo, se queda en nuestra memoria. Lo importante es que lo aprendamos contextualizado y adaptado a alguna situación en la que nosotros podamos aprovechar dicho conocimiento. En la medida en la que nosotros nos volvemos más conocedores o más expertos o más cultos, por así decirlo, tenemos la capacidad de influir distinto con cada una de nuestras acciones. Entonces, el memorizar no está mal, simplemente el no contextualizar o el no saber cómo aprovechar estos conocimientos es lo que tenemos que empezar a cambiar. Además de, claro, estas habilidades que les digo que van a ayudar muchísimo al ser humano porque somos una especie que no existe y no tiene las capacidades de lograr tantas cosas por sí mismos. Somos seres que tenemos esta necesidad natural de vivir en conjunto, de interactuar y de retroalimentarnos en conjunto. Ese sería un buen comienzo. Nos dice por ahí Luis Benjamín, ¿esta educación es obsoleta? Como pregunta, se dice que fue creada para la primera revolución industrial. Eso es cierto, la educación que tenemos hoy en día, o bueno, al menos hasta hace unos 5 años, es la misma que hace 100 años. Eso es importantísimo. Si la humanidad avanza, ¿por qué la educación no avanza? O no había avanzado al mismo ritmo que la tecnología y la humanidad y la sociedad. Por tanto, buscaba crear alumnos estandarizados. Exactamente. Justamente tiene que ver con esta parte de los factores humanos y medioambientales. Estábamos pensando en nosotros como un producto de nuestra propia especie, cuando en realidad somos seres que forman parte de un conjunto y que si se dan cuenta, no vivimos en ningún ecosistema. Nosotros mismos creamos un nuevo ecosistema que no tiene nada que ver con los ecosistemas naturales. Por ello, hemos hecho tanto daño a la naturaleza, creando un nuevo ecosistema que no es sustentable y que no le da esta oportunidad a la naturaleza de mitigar el impacto que tenemos en ella. Esto lo afirma Sugata Mitra. Luis Benjamín, te agradecería muchísimo que me compartieras en esta plática algún enlace donde puedas saber más de Sugata Mitra porque no la conozco. ¿Qué opino de ello? Me parece muy bien que estés constantemente informándote y justo tú en este momento estás ayudándome a mí
con esta información sobre su Gata Mitra, a actualizarme y a tener siempre esta retroalimentación entre colegas y entre personas que nos ayuda a mejorar. Por ahora son todos los comentarios. No sé si tenemos alguna otra indicación, Jim, Dino. Si no nos hacen algún otro comentario, pues no me quedaría más que darles de nuevo las gracias por su atención, por su interés. Gracias a Lima Educación por el espacio. Y bueno, ya saben que yo estoy para ayudarlos, ya saben dónde encontrarme y les prometo que con mucho gusto, aunque tarde un poquito, puedo responder todas sus dudas y ayudarlos con todas sus preguntas. Yo soy Axel Morza y muchas gracias.